Bueno, buenas tardes a todos, buenos días desde a toda la gente que está en Latinoamérica escuchándonos hoy. Y en primer lugar, pues daros las gracias por conectaros, por uniros esta tarde, por estar en esta tercera charla de ética informática, que como sabéis son charlas que hemos organizado para estudiantes del grado en Ingeniería Informática y también está realizándose dentro de lo que es el doctorado en formación en la sociedad del conocimiento. Y en este sentido, pues hoy tenemos la suerte de contar con alguien que, bueno, hubiera sido difícil no tenerla aquí si todo esto fuera presencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacarle un poco el lado positivo a que últimamente nos pasamos las horas conectados en línea. Tenemos con nosotros a Ismar Frango. Ismar se conecta hoy con nosotros pues o desde Sao Paulo, desde Río, no sé dónde estará ubicado hoy. São Paulo. Sao Paulo. Se conecta desde Sao Paulo, desde Brasil. Ismar viene del ámbito de la informática, es doctor en ingeniería eléctrica y además desarrolla todo su trabajo, su docencia en la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo y en la Universidad Cruzeiro do Sul. Además, pues es experto en interacción persona-ordenador, en trabajar con tecnologías aplicadas a la educación, temas de pensamiento computacional, representación de la información y visualización del conocimiento. Entonces, hoy nos viene un poquito a hablar en este pequeño rato, ¿no?, que tenemos. Ya sabéis que no son charlas muy profundas, no nos da tiempo a ver todos los aspectos de manera muy detallada, pero la idea es descubrir, ¿no?, un poquito más sobre qué es esto de la ética informática, y hoy vamos a ver qué es esto de la ética informática y el diseño universal, ¿no? Entonces, sin más, le doy la palabra a Ismar para que, bueno, pues empiece a compartirnos y a hacernos descubrir un poquito más sobre esta temática. Muchas gracias, Ismar. Gracias, Alicia, por la invitación. Gracias a todos los participantes que están ahí. Buenos días, buenas tardes. Alicia ya me presentó y quisiera decir que es un honor, una alegría estar aquí con ustedes de la Universidad de Salamanca y de otros sitios también en España o Latinoamérica. Bueno, me han invitado para hablar un poquito, para compartir con ustedes un poco las cosas que venimos investigando sobre ética y diseño universal. Como saben, soy de Brasil, entonces si sale alguna palabrita en portugués, por favor, haz de cuenta que es gallego. Sí, bueno, como saben, hablamos portugués acá, una versión un poco rara de portugués. Un portugués que cuando los oyen, nos escuchan, creen que estamos hablando francés, pero cuestiones de acento, ¿no? Bueno, gracias, Alicia, por la presentación. Entonces, creo que miran mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, acá estamos. Yo soy Ismar Frango. Frango, como debéis saber, es pollo en portugués. Entonces, ese soy yo. Un poco más flaquito de lo que soy, pero soy Ismar. Y vengo de São Paulo, como Alicia ya comentó. Hoy estoy en São Paulo. Y acá en São Paulo trabajo en dos universidades, son universidades grandes que trabajan con investigación y enseñanza. Es la Mackenzie y la Cruzeiro do Sul. Y también hago parte de unos grupos de investigación, unos incluso con el profesor Alicia, como HCI Colab, que es un área muy interesante de interacción humano-computador que tenemos en conjunto con la Universidad de Salamanca y otras universidades en Latinoamérica, España y Portugal. Bueno, São Paulo, no sé si conocen a São Paulo. Es una ciudad grande, de hecho es la ciudad más grande del hemisferio sur. Una pequeña foto, una pequeña miradita de la ciudad. Alicia conoce un poco la ciudad. Ha estado con nosotros acá en Mackenzie, una pasantía de investigador invitado. Y bueno, bienvenidos a São Paulo cuando quieran conocer. ¡Wow! Alicia me dio el desafío de hablar un poco sobre ética y diseño universal. Que, bueno,
uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la ética con el diseño universal? Bueno, mucho, mucho que ver. Y eso es mi reto hoy, por esa mañana o por esa tarde, intentarles convencer que por medio de un buen diseño universal sí se puede alcanzar un diseño ético. ¿Sí? Pero antes de empezar con las cosas más aburridas, unas cosas más serias, es decir, quisiera empezar con un personaje de cómics. Cuando hablamos de cómics de Latinoamérica, no sé lo cuánto conocen los personajes de cómics de Latinoamérica, pero creo que conocen, por ejemplo, a la argentina Mafalda. Bueno, pero quisiera presentarles un personaje brasileño que es Horacio. Sí. Ahí está Horacio. Horacio es un simpático dinosaurio, es un tiranosaurio Rex, para ser más exacto. Él es un dinosaurito que vive en la prehistoria, seguro, en busca de su madre. Nació solito en el mundo en busca de su madre. Y tiene sus cómics son muy filosóficos, son muy interesantes. Y las características de Horacio son una sensación de estar solo, desplazado, diferente, rechazado, como si no encajara con el mundo. Y a esas sensaciones podemos leerlas como sensaciones conectadas a muchos otros temas de la vida de una persona. Entonces les traigo un cómic de Horacio, les presento a Horacio, gusto Horacio, para empezar a discutir un poco algunos temas de cómo vemos a la gente, algunos temas de diferencias y bueno, creo que Horacio podría decirlo mejor. Las diapositivas están todas en inglés, porque se sale alguna palabrita en portugués que yo no me haga comprender, pero los cómics los traducí al español. Bueno, ahí está Horacio con un dinosaurio raro, naranja, que le pregunta, oye, ¿podrías decirme en qué dirección está el lago? Y Horacio, así, un poco raro, ¿qué pasa, hombre? Y el dinosaurito naranja, ¿crees que soy raro, verdad? No pasa nada, ese cuello mío en forma de corazón me ha causado muchos problemas. Y las chicas piensan que tengo motivos ocultos. Te parezco raro. Y todo eso porque mi cuello es así. Y Horacio, pero no puedes cambiar la forma del cuello. No, nunca, no. Ni siquiera intentarlo, no. Y Horacio termina con una indagación. Mundo duro, que acepta tantos símbolos de violencia y considera raro un signo de amor. Ese es un mensaje para intentarmos empezar ese diálogo, más que una charla, es un diálogo que quisiera tener con ustedes, sobre lo que por veces consideramos como personas atípicas. ¿No? ¿Cuán atípicas son las personas? De hecho, nadie es igual a nadie. Todos nosotros tenemos nuestras diferencias. Algunas diferencias quizás sean más visibles que otras, pero lo que hace una persona tan diferente a punto de llamarnos de una persona atípica, una persona no típica. Bueno, esa es una cuestión que por veces lleva a cuestiones más amplias y cuestiones que tienen que ver con la ética. Sí, ética, ¿no? ¿Qué es ética? Bueno, no voy a profundizarme mucho en ese tema porque creo que algunos que estuvieron en charlas anteriores o que escucharon la charla de Karina, por ejemplo, mi querida amiga Karina, creo que sepan mucho de ética después de escuchar a Karina o entonces otras vivencias con ética. Entonces, no tendré la osadía de intentar definir qué es ética. Algunos lo intentan, por ejemplo, hay una definición común que ética sería un sistema de patrones de comportamiento que nos ayudan a decidir cómo actuar en un específico conjunto de circunstancias. Entonces, por ejemplo, uno al mirar esa figurita de cómics, podría pensar, bueno, ¿sería ético una persona tener tanta plata? ¿Qué ética hay en los multimillonarios, en los billonarios, en la gente que tiene mucha plata? ¿Qué ética hay? Hay ética por detrás de todo eso, es toda una ética de acumulación de capital y bueno,
Por otro lado, otros podrían pensar, bueno, pero ¿sería ético si alguien le robara, por ejemplo? Seguro que no. Nuestras escalas de moral, de valores, de creencias, nos dicen que no, no es ético. Bueno, de hecho que si es difícil definir precisamente lo que es ético, si, por ejemplo, si ese tipo acumula mucha plata, sería ético robarle, si el destino sería para los más necesitados, para los más pobres. Son cuestiones éticas que todos los días, por lo menos algunas veces por el día, tenemos que convivir con ellas, ¿sí? Y si es difícil definir lo que es ética, quizás sea más sencillo intentar explicar lo que no es ética. Sabemos, por ejemplo, que ética no es ciencia. Ética es diferencia de ciencia, porque la ciencia nos proporciona algunas informaciones y algunos datos sobre el universo observable. Y esa información puede informar la toma de decisiones éticas, seguro, sí, las informaciones científicas puede direccionar que nosotros tomemos decisiones que sean éticas. Pero la ciencia no dice por qué debemos actuar de cierta manera o de otra, porque esa es una consideración clave de la ética. Y es importante mencionar que la ciencia y la tecnología, lo que es posible con ciencia, lo que se torna posible con tecnología, no es equivalente con lo que llamamos de integridad ética. Entonces, ética es diferente de ciencia. Otra cosa es que ética es diferente de sentimientos, porque seguro que nuestros sentimientos guían nuestras decisiones éticas, pero en muchos casos nuestros sentimientos no son fiables, no son confiables. Y los sentimientos se centran en uno mismo, mientras que la ética debe se centrar principalmente en los otros. Los estímulos ambientales, las expectativas culturales, el condicionamiento social, otros factores impactan nuestros sentimientos. Incluso, por ejemplo, es posible creer, imaginar que un acto sería un acto ético cuando en realidad sería moralmente reprobable. Perdón. Entonces, éticas no es lo mismo que sentimientos. Seguro que sí, debemos estar en sintonía siempre con nuestros sentimientos, escuchar el corazón, todo, pero los sentimientos no son éticas. Sí, estamos hablando de que no es ética. Outra coisa que sabemos que ética não é cultura, não é cultura. Porque quando hablamos de cultura, referimos também a las normas culturales. São as normas que promovem a ordem, a harmonia, a cooperação entre grupo de pessoas. E, sin embargo, as culturas tendem a passar por alto suas próprias deficiências. Os pontos cegos culturais podem conduzir a atitudes e ações que podem ser destructivas hacia los forasteiros que vienen de outras culturas. E, de hecho, es que devemos ser sensibles a las expectativas culturales cuando enfrentamos decisiones éticas. Seguro. Pero la moralidad, la idea de ética no se rige por el consenso entre un grupo de personas. No, no es así. Entonces, ética es diferente de cultura, así como ética también es distinto de religión. Sí, las religiones pueden promover la buena moral, pueden animar a los seguidores a sopesar las implicaciones éticas de sus acciones, pero no todo el mundo practica una religión. Otra cosa es que las tradiciones religiosas pueden malinterpretarse con el tiempo, lo que por veces lleva a los adherentes a una religión a describir ser una lista de reglas que sean muy rígidas y que resultan en comportamientos poco éticos. Así vemos, por ejemplo, los fundamentalistas religiosos de donde vengan, ni siempre tienen comportamientos que pueden ser considerados éticos. Y sabemos también que la ética no es lo mismo que la legalidad. Porque las leyes, como las tenemos, están destinadas a mantener la paz, a proteger a los ciudadanos, y en el mundo ideal las leyes conducirían a un comportamiento ético. En el mundo ideal, pero en la vida real,
las leyes pueden y casi siempre son corrompidas, son eludidas. Y es posible que una acción que sea legalmente permitida sea moralmente inescrupulosa. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Sudamérica sufrió muchos países de Sudamérica sufrieron con la esclavitud, con el tráfico de personas que venían de África para trabajar como esclavos. Eso era legalmente permitido en esa época, pero es moralmente inescrupuloso. Es una cosa horrible. Entonces, ética es distinto de legalidad. El apartheid en Sudáfrica era legal y era moralmente recriminable totalmente. ¿Sí? Bueno, sabemos entonces que lo que no es la ética, que ética es distinto de todo eso. Y es un poco difícil definir exactamente qué es la ética. Porque tenemos que llevar en consideración todos esos aspectos culturales, legales, bueno, pero hay elementos éticos, muchos que no dependen de esos elementos. Y cuando hablamos de diseño de interfaces, como hablamos de proyecto de software o proyecto de cosas, de manufactura de productos o el simple proyecto de software. ¿Y qué eso tiene que ver con ética? Es una buena pregunta y eso lo intenta contestar ese término que es el diseño ético. ¿Qué es el diseño ético? Otra cosa también difícil de explicar todo, que es interesante, siempre un poco difícil de explicarse, pero el diseño ético significa considerar el contexto del producto que estás creando. Sí, né? Es una definición muy corta, pero muy directa al blanco, ¿no? Considera el contexto. Ese producto que estás creando, sea un producto físico o un producto virtual como un software o entonces un proyecto de interfaz. Hay que considerar siempre para quién ese producto es dirigido, a qué intereses la producción de ese elemento atende y qué implicaciones tendrá ese producto en la vida de las personas, en la humanidad, en mi contexto social, ambiental. Bueno, cuando hablamos de éticas en el diseño, intentamos hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, el término que creo que viene a la mente de casi todos es la accesibilidad, seguro. Pero también hay que considerar todos esos otros aspectos. El derecho a privacidad. O cuánto el usuario está involucrado. Elementos de persuasão, o quão éticos são elementos de persuasão. El tema del focus, del foco de la atención, o cuán ético es robar la atención del usuario para la cosa que interesa a mí. Y también los temas de sustentabilidad, todo que involucra la sociedad y seguro los temas de usabilidad. Entonces es una cosa que parece simple en esa definición, pero de hecho involucra un montón de otras cosas que la convierte en un elemento un poco complejo, ¿no? Bueno, hay una pirámide conocida como la pirámide de Balkan-Kalbag, que es sobre el diseño ético. Entonces, si miran bien, esa pirámide está dividida en niveles, en tres niveles, que son los niveles de los derechos humanos, del esfuerzo humano y de la experiencia humana. Y sobre la pirámide está el respeto. Entonces, se espera respeto a los derechos humanos, el respeto al esfuerzo humano y el respeto a la experiencia humana. Es decir, cuando hablamos respecto a los derechos humanos, es la idea de que una tecnología que respecte los derechos humanos debe necesariamente respetar y proteger las libertades civiles.
debe necesariamente intentar reducir las desigualdades y beneficiar la democracia. Essa é a ideia de um respeito aos direitos humanos em el diseño ético. Também, respecto ao esforço humano, uma tecnologia que respecte el esfuerzo humano debe ser funcional, debe ser conveniente al humano, debe ser confiable. ¿Sí? Y de hecho, la idea es, nosotros tenemos un tiempo limitado en este planeta, nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. Entonces, si una tecnología es propuesta, debe ser para mejorar nuestra vida, debe ser para ahorrar nuestro tiempo para que podamos gastar el tiempo con otras cosas. E não tentando aprender uma nova tecnologia ou utilizando a tecnologia que se supondría que reduziria o tempo que gastamos para fazer as coisas. E, por fim, respecto à experiência humana, se espera que uma nova tecnologia simplesmente funcione, que seja intuitiva, que ponga uma sonrisa em tu cara, que haga tu vida feliz, que seja uma experiência agradável. Entonces, respecto a los derechos, al esfuerzo y la experiencia, debe ser la base de todo, debe ser la base de todo lo que proponemos en términos de diseño ético. De hecho, lo que se plantea acá es salir del diseño centrado en el humano para el diseño centrado en la humanidad. E nesse ponto entra o desenho universal, por fim. ¿Sí? ¿Por quê? ¿Qué es el diseño universal? Creo que algunos de ustedes ya conocen bien el diseño universal de otras oportunidades, de otras situaciones. Pero la idea del diseño universal, perdón si soy repetitivo, pero como ni todos quizás conocen el diseño universal, voy a hablar un poquito, echar algunas ideas, alguna luz sobre ese tema. ¿No? El diseño universal, acá tenemos el Disability Act. Ese Disability Act trae una definición de qué es el diseño universal. La idea es que el diseño y la composición de un entorno real, virtual, lo que sea, de manera que sea plenamente, completamente accesado y comprendido y utilizado, debe serlo de la forma más amplia posible, de la manera más independiente y natural, en una amplia posibilidad de situaciones y sin necesidad de adaptación. Acá existe una diferencia muy, muy fuerte entre diseño accesible y diseño universal. Cuando hablamos de diseño accesible, casi siempre proponemos adaptaciones para uno u otro grupo de personas que tengan necesidades que lleven a elementos de accesibilidad. La idea del diseño universal no necesariamente es hacer múltiples diseños para distintos grupos, no, es hacer un diseño único que sirva a todos. Claro, es un desafío en muchos puntos, pero vamos a ver algunos principios que nos ayudan como guías para hacer un buen diseño universal. Entonces, en ese punto es importante diferenciar el diseño universal del diseño accesible. Porque la idea del diseño universal es que casi todos nosotros en algún punto de nuestras vidas tenemos alguna necesidad distinta de la que tenemos hoy. Por ejemplo, nosotros todos nos ponemos viejos, pasamos a tener problemas en los ojos, en los oídos, por veces tenemos un accidente, nos rompe algún hueso y estamos con la movilidad reducida. Entonces, todos nosotros estamos sujetos a que alguna cosa pase con nosotros. Y todos nosotros podemos tener necesidades. Hoy no decimos más personas con necesidades especiales, porque todos nosotros tenemos necesidades especiales, somos especiales todos. Entonces, todos nosotros tenemos necesidades muy específicas, muy nuestras.
lo que decimos muchas veces para algunos grupos es mencionar personas con discapacidades y mencionar explícitamente qué discapacidad es esa. Y la idea del diseño universal es intentar hacer un diseño para que todas las personas sean involucradas y puedan utilizar de la misma manera un mismo diseño. Claro, eso es un desafío muy largo, pero hay algunos principios que son los 7 principios del diseño universal. Y vamos a hablar rápidamente de todos esos princípios. Al final de las diapositivas hay un montón de referencias. Puso referencias más amplias, más simples, menos académicas para una primera mirada como puntos iniciales para los que quieren empezar en esto. Bueno, el primer principio es el principio de uso equitable. La idea es que todos deben ser beneficiarios del diseño, no importa la edad, el estatus, las habilidades. La idea de uso equitable, que es bien representado por esa escala, es que un mismo diseño puede atender a muchas habilidades distintas, a muchas necesidades distintas, a muchos escenarios de utilización. Bueno, ¿cómo lograr eso en un proyecto de interfaces, por ejemplo? Hay algunas líneas maestras, por ejemplo, que nos dicen que tenemos que proveer los mismos medios para todos utilizarem, intentar exactamente los mismos medios, los medios idênticos ou então medios equivalentes de acceso. E evitar el estigma, evitar la segregación de usuarios. Proveer privacidade, seguridade e seguridade de maneira igual a todos. E fazer com que o desenho seja atrativo a los usuários, que o usuário queira utilizar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, o princípio da flexibilidade. O desenho tem que levar em consideração as habilidades e preferências. E então, el usuario puede tener sus preferencias, puede tener habilidades distintas y el diseño tiene que prever eso, tiene que tener una previsión de eso. Hay algunas líneas maestras también para esa dimensión, para ese principio. Por ejemplo, todos los métodos de utilización debemos proveer choices, debemos permitir que el usuario elija el método de utilización que prefiera. Incluso el tema de mano izquierda, mano derecha también. Pero es importante facilitar que el usuario pueda hacer las cosas de manera con acuracia, con precisión. Y también que, por ejemplo, en un proyecto de interfase, que ese proyecto se adapte al ritmo del usuario. ¿Sí? Ese es el principio de flexibilidad. Bueno, uso equitativo, flexibilidad, y el tercer principio es un uso simple e intuitivo. La idea es que cualquier cosa que vamos a planificar, hay que ser simple de comprender, simple de utilizar, y una manera estandarizada de presentación. Algo que no requiera habilidades específicas. Entonces, la idea es tener un uso intuitivo. Por ejemplo, acá, en una situación de emergencia, hay un botón rojo que todos podrían saber apretarlo, así como en el tema de flexibilidad, por ejemplo, una tijera que puede ser usada por la mano derecha o la mano izquierda, así como en el uso equitativo, puertas automáticas que se abram para quem está em silla de ruedas ou simplesmente para quem saia com um carrito de compras, ¿no? Em termos de simplicidade e uso intuitivo, a ideia é que o mensagem seja muito clara, ou seja, eu tenho que saber utilizar alguma coisa simplesmente ao mirá-la, simplesmente ao experimentá-la. As coisas devem ser claras, como esse signo de animales silvestres que hay acá en Brasil, que hay muchos cruces de animales selvajes en las carreteras, por ejemplo. Y hay algunas líneas maestras, por ejemplo, hay que eliminar toda la complejidad que no sea necesaria.
Hay que ser consistente con las expectativas del usuario, las cuestiones de intuición. Hay que se acomodar una amplia variedad de habilidades. Hay que ser consistente en la organización de la información y feedback. Es importante tener feedback mientras el usuario completa su tarea. Ese es el tercer principio. El cuarto sería la información que sea perceptible. La información debe llegar al usuario independiente de sus capacidades. Entonces, por ejemplo, tengo uno de esos teléfonos más antiguos en que, por ejemplo, se puede, por sensaciones táctiles, se puede digitar un número sin que el usuario esté mirando, por ejemplo. Quando se habla de informação perceptível, não é tão somente para usuários que sejam ciegos e tenham que ter informações táctiles. Há que pensar em inclusão, incluir a mais grande quantidade de usuários. Por exemplo, no metro de la Ciudad de México, é um bueníssimo exemplo. Não sei se já estiveram na Ciudad de México, na vibrante Ciudad de México, que sembla muito a São Paulo, mas muito parecido. Pero en Ciudad de México las líneas de metro tienen un sistema icónico de nombramiento de las estaciones. Eso pasa porque, infelizmente, por mucho tiempo, mucha gente en México no era alfabetizada. Y entonces no sabrían leer el nombre de las estaciones de metro, que es un metro muy bueno para la ciudad en el contexto de Latinoamérica. Y pasa que era un sistema de íconos y colores, uno accesa a la información. Entonces, todos esses íconos representam as estações, cada uma de ellas tem um significado e os colores indicam os colores das linhas. Então, é uma informação que, bueno, para os ciegos não chega, pero se anuncia o nome da estação no vagão de trem. Então, chega a los ciegos, pero isso chega a los que não sabem ler. Então, há que pensar em todos os públicos, uma informação que seja perceptível, incluso para os que leem. Para los turistas, por ejemplo, es más sencillo memorizar los iconos do que el nombre de las estaciones, que muchas están en idioma azteca, ¿no? Y bueno, Parque Texacoatl, bueno, perdón si hay alguno mexicano acá, pero para nosotros acá de Brasil son muy raras las expresiones aztecas, así como para ustedes cuando vienen acá en Brasil, hay muchas expresiones de los nativos acá, por ejemplo, acá en el centro de la ciudad, hacia el Valle do Anhangabaú, tenemos muchas palabras indígenas también, cuyos sonidos pueden sonar un poco raros, pero seguro que he estado en Ciudad de México muchas veces y hasta hoy los nombres aztecas me son un poco raro y son muy parecidos, Texaplatl con Quetzalcóatl. Y bueno, los iconos ayudan mucho mismo a los que saben leer. Entonces, algunas líneas maestras de información perceptible, ¿no? Usar modos distintos, promover contraste entre qué es esencial y qué es una información de fondo, maximizar la percepción de informaciones esenciales, diferenciar elementos de manera que puedan ser bien descritos y compatibilidad con muchas técnicas distintas. Hay el tema de tolerancia a errores, que es importante, que tenemos que minimizar los problemas. Un ejemplo está ahí, ¿no? Tolerancia a errores. Y unas líneas maestras son minimizar errores. Tenemos que organizar elementos de manera a minimizar las posibilidades de errores de los usuarios. Promover avisos, promover características que sean libres de errores o que minimicen ese. Y hacer com que o usuário evite de errar, promover elementos de interfaz que evitem os errores. Sobre o esforço físico, o desenho tem sempre considerar que deveríamos exercer o menor esforço possível. Por exemplo, um assistente doméstico como esse de Google. E temos aqui algumas linhas maestras, por exemplo, permitir que el usuario mantenga una posición confortable, una posición neutral del cuerpo, minimizar el uso de fuerzas y minimizar principalmente acciones repetitivas. Clic, 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 no, por favor. Y por fin, sigue el último y séptimo principio, que es garantizar espacio para que el usuario pueda
manipular, pueda atingir. Por ejemplo, vemos eso en las estaciones de metro en Tokio, por ejemplo, que tem espaço para pessoas com valijas, por exemplo, ou pessoas em sillas de ruedas. E algumas linhas maestras seriam, por exemplo, prover uma linha clara de elementos importantes, fazer com que todos os componentes sejam alcançáveis. E alcançáveis por el espaço de uma mano, incluso para desenho para dispositivos móveis, por exemplo, isso é muito importante. E prover espaço adequado para o uso em dispositivos assistivos, por exemplo. ¿Sí? Bueno, esses foram os principais princípios do desenho universal, que creemos que se hacemos um desenho para todos, pensado em todos, que seja inclusivo, estamos a caminho de lo que seria um desenho ético, um desenho que não exclui, um desenho que não nos segregue. Pero, como les digo, é difícil definir qué es um desenho ético. Então, da mesma maneira que hicimos com a ética, poderíamos dizer que não é um desenho ético. Não sei se conhecem, por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo é interessante porque isso ha sido gravado em uma filial de Facebook em Nigéria, quando um funcionário de piel blanca intenta sacar jabón e um funcionário de piel negra não logra. E que hace esse funcionário de piel negra? Tiene que poner uma toalha de papel sobre sua mano para lograr ter o jabón. Então, é uma experiência fuerte que mostra quanto o desenho pode ser totalmente não ético. Porque, se verificamos bem, passa que nos chega a essa questão: será que seria o caso de que as interfaces humano-computadora, os sites da internet em geral, são desenhados exclusivamente ou principalmente para um homem branco, ocidental, heterossexual, cisgênero, sem desabilidades, sem levar-se em conta que o mundo é muito mais diverso, muito mais colorido. E essa é uma questão de fundo que há que ter sempre no desenho universal, para chegar a um desenho ético. Pero não solamente excluyendo comunidades que são minorias, podem dizer, ou excluyendo comunidades específicas, se hace um desenho não ético. Há outras maneiras de fazer um desenho não ético. Não quero ensinar-les essas outras maneiras, pero quero que conozcan outras maneiras de ser desenho não ético para podermos evitá-las. Sí, há outras maneiras de não ser ético no desenho. Aunque tengamos em mente, não, vai ser um desenho universal e tudo mais, há como não ser ético, aunque platiques o desenho universal. E sem que muita gente lo perciba. A isso chamamos de dark patterns. Não sei se conhecem essa expressão, pero os dark patterns, em geral, são truqueos que hacemos em sitios ou então em interfaces, em aplicativos em geral, são estratégias malas que existem nesses sitios, que fazem com que compremos ou hagamos algo que não esperamos fazer. E um desenho ético não deveria jamais conter um dark pattern. Há um catálogo de dark patterns que é muito interessante que conosco. E há alguns que são bem conhecidos e têm uns nomes interessantes, como Motel de Cucarachas, ou então Trick Questions. Vou dar-lhes alguns exemplos, e se querem depois há referências para isso, mas se querem buscar, está em darkpatterns.org. Traigo alguns exemplos, em verdade são exemplos. E, bueno, quero verificar com vocês se
si logran localizar qué problema hay. Por ejemplo, miren a esse mensaje. C'est un message en français, d'un site en français. Marianne respecte votre vie privée. Y hay un montón de cosas ahí en francés. Y bueno, logran localizar un dark pattern, o sea, alguna cosa en la interfaz que lleva al usuario a hacer alguna acción que no debería, que no esperaba hacer. Mira que, bueno, creo que algunos de ustedes ya localizaron, pero para el usuario parece haber tan solamente dos opciones: parametrizar los cookies y aceptar los cookies como son. Entonces, bueno, pero yo no tengo ni siquiera la opción de no aceptar los cookies. Sí, tú la tienes, pero está aquí escondidita, aquí arriba. Un rato que pasó aquí, perdón. Hay una opción, sí, está aquí arriba. Si la ven, está aquí. Es un dark pattern que llamamos de misdirection. Misdirection es justamente eso, o sea, poner links, poner botones que ahí escondiditos en el medio del texto, en el medio de la pantalla para que nadie los vea. Otro dark pattern que por veces es común aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos contratar ustedes? Y aparece ahí los checkbox ya chequeados. Y intuitivamente, ¿qué hacemos? No, vamos a dechequear los checkbox. Pero, sorpresa, el primer checkbox, sí, es bueno que lo unchequee, porque si no quieres escuchar sobre eso, por favor, untick. Y la segunda es al revés. Por favor, untick si quieres recibir. Entonces, lo que llamamos de trick questions. Las cuestiones son confusas e inducen al usuario a una confusión, a hacer una acción que no planificaba. Entonces, es que llamamos de trick question. Un otro dark pattern que llamamos de confirm shaming, la vergüenza confirmada, alguna cosa así, que hace con que el usuario se sienta mal. Es casi un bullying de la interfaz con el usuario, porque si no quieres la desbloquees, va a ser una persona mala. Qué feo eso. Y hay muchos otros dark patterns que hacen con que el diseño deje de ser ético, porque estás induciendo al usuario a hacer cosas que no planificaba hacer. Hay uno muy famoso que es de Facebook. Por ejemplo, ya intentaron borrar sus cuentas en Facebook. Es un lío. Por ejemplo, acá tiene una simulación. Vamos a borrar una cuenta de Facebook. Quiero borrar mi cuenta de Facebook. Está ahí, deactivate your account. Maravilla, de maravilla. Cuando hago clic acá, aparece eso me pidiendo mi contraseña. Perfecto, está bien, por seguridad. Pero pregunta por qué quiere salir del Facebook. Y entonces tiene que darle una razón. Y, por ejemplo, yo puso que yo llevo mucho tiempo en Facebook, me gasta mucho tiempo. Y que me dices que, bueno, me da un aviso en amarillo. Mira, puede ser de otra manera, no haga eso. Y bueno, no, quiero borrar mi cuenta. Si quiero, entonces otra ventanilla, si quieres de verdad. Y cuando intento por vez, no puedo porque tú tienes un aplicativo y tienes que borrar ese aplicativo antes. Bueno, es lo que llamamos de motel de cucarachas. Es un sitio donde se entra muy fácil, pero es casi imposible salir. El famoso motel de cucarachas, pero dependiendo de la pesadilla que puedes convertir, por veces es el motel Bates de la película de Psicosis de Hitchcock. Bueno, conociendo los dark patterns, para finalizar, es importante entonces, conociendo todo ese escenario que tenemos de éticas de diseño universal y de los peligros de ser no ético, hay algunas habilidades que nosotros como designers de interfaz, designers de sitios web, tenemos que desarrollar. Por ejemplo, se espera que desarrollemos algunas habilidades, como por ejemplo
la sensibilidad moral, la creatividad moral y la advocacia moral. O sea, pensar de manera moral, crear de manera moral y tener un discurso que sea moral, que sea ético. Y algunas cuestiones que deben siempre estar en nuestra cabeza. Por ejemplo, ¿qué problemas tienen los usuarios para los cuales estoy haciendo el diseño? Otra cosa, hay un costo del medio ambiente, hay un costo social. ¿Y cómo puedo hacer para que mi producto no haga discriminación de los usuarios? Para eso hay algunas propuestas de código de éticas. O sea, primero, el diseñador es un humano. Todo lo que diseña es responsable por lo que le ponen en el mundo. Los valores deben estar sobre la forma. Un diseñador debe dar no solamente el trabajo para quien te contrata, pero también los consejos. Y los criticismos, las críticas deben ser bienvenidas. Tenemos que conocer nuestra audiencia. No creemos en casos limítrofes, porque todos son humanos. Entonces, no creemos en excepciones, todos son humanos. Somos parte de una comunidad profesional y son bienvenidas la diversidad y la competición, ¿sí? Y hay que tener tiempo para una autorreflexión. Porque nuestro reto final es ese, que es que el diseño universal ético lleve a la inclusión, jamás a la exclusión, jamás a la segregación, siendo que la integración, lo que llamamos como reintegración y siempre es el deseable, entonces la inclusión. Y por fin, tristemente, traigo algunas cuestiones un poco duras, sí, porque hablamos mucho de inclusión, de hacer un mundo mejor, de hacer un mundo de maravillas, pero algunas cuestiones duras se ponen especialmente en tiempos duros como los que estamos viviendo, con pandemia, con un mundo complicado. Porque hablamos mucho de inclusión, pero ¿cómo hablar de inclusión si sabemos que el mundo en que vivimos no, excluye mucha gente? Es un desafío no solamente de nosotros que diseñamos interfaces, pero de toda la sociedad. Y también cómo hablar de ética si vivimos en un mundo que no es justo. Entonces, son desafíos de toda la sociedad y nosotros como diseñadores de software, diseñadores de experiencias de usuario, tenemos una responsabilidad con las cosas que hacemos, porque eso se incluye en un escenario más grande. Y para finalizar, les traigo a Paulo Freire, que es un educador brasileño muy conocido, que dice que no hay lo que llamamos de imparcialidad, porque todos somos guiados por una base ideológica. La única cuestión es si nuestra base ideológica es inclusiva o exclusiva. Y eso debe reflejar nuestras prácticas como diseñadores de software, como diseñadores de experiencia. Y para que no piensen que, bueno, el mundo está malísimo, está todo... Sí, la situación está muy complicada para todos nosotros, en todos los sentidos de la vida, no solamente en España, pero acá en Latinoamérica la situación está muy compleja, pero para acalentar sus corazones, finalizo con una otra historia, un otro cómics de Horacio que ya conocen, que Horacio dice que, así, que vi el mundo por primera vez en un hermoso día soleado. Yo no sabía que era un hermoso día soleado, hasta que conocí mi primera noche oscura y fría, y otros días y noches de tormentas, nieve y inundaciones. Y yo disfrutaba cada vez más los hermosos días soleados, porque me recuerdan el día que llegué a este mundo. Y los días duros, fríos y hambrientos los pasé con la esperanza de mejores días, porque había aprendido que después de una noche oscura siempre habrá un día soleado. ¿Y tú? Esperemos por días más soleados y que podamos contribuir con eso. Traigo entonces algunas referencias que pueden ser útiles. Después, si quieren, profesora Alicia comparte con ustedes y les agradezco el tiempo y la atención. Y soy abierta a preguntas si hay tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias, Ismar, por este cierre que has hecho tan bonito, ¿no? Dejo a ver si hay preguntas que las hagan por el chat o abrir micro. Si alguien quiere preguntar, es el momento de aprovechar que tenemos aquí a Ismar, y sí que luego cuando me compartes la presentación y sí que se la comparto. Y además la Claro. grabación se la publicaré. Ujú. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? No se queden envergonzados para preguntar. Incluso para preguntar si está frío, si está caliente acá en Brasil. Acá en São Paulo hace frío. Estamos llegando al invierno. Acá tenemos uma contribuição em português que me agradece por um conteúdo muito rico. Sí. Obrigado. Sí. Buenas, soy Aurora. Hola, Aurora. Hola, yo no es ninguna pregunta, solo darte las gracias porque me ha encantado lo que nos has contado de ética, muchas cosas, pues sí las sabía, pero otras no he caído y me ha encantado pues todo lo que nos has expuesto, me ha abierto los ojos y bueno, pues leeré bien la charla que nos has dado y te buscaré para leer cosas que tienes. Y pues eso, que muchísimas gracias, que ha estado fenomenal. Te agradezco muchísimo la atención. Los que quieren contactarse después, es Smart Frango, todo pegadito así en Gmail, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, Smart Frango, todo pegado. Y bueno, con gusto. Dejo por ahí el Twitter. Vale. También Hay tenemos un algunas cosas de comentario. políticas también en el Twitter, pero eso es aparte. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, simplemente darle las gracias a Ismar, y como ya sabéis de otras charlas, voy a lanzar la votación del cuestionario de satisfacción, que ya sabéis que es totalmente anónimo y que agradecemos mucho, bueno, pues que nos deis la opinión. Pues en base a eso, pues vemos cómo hacemos el año que viene. Y como digo, bueno, también este ratito, si todavía queréis lanzarle alguna pregunta a Ismar, hay momento, hay tiempo, mientras vais participando en la votación de satisfacción. Y como siempre, pues darle las gracias a Ismar, porque al final pues es dedicar todo el ratito que preparas, precharla, ¿no? Y luego dedicarnos este ratito para compartir y para, bueno, pues para hacer llegar otro punto de vista de cómo, desde dónde ver la ética, ¿no? Porque sí, decías Ismar al principio que ya había hablado Marc Alier, había hablado Karina en la última sesión, pero cada uno vais dando diferentes pinceladas, ¿no? Y se hace muy interesante. Voy a cortar ya. Sí. Les agradezco muchísimo entonces y les recomiendo los cuentos de Horacio, busquen en internet. Están todos en portugués, me parece que están todos traducidos a japonés también, porque es muy famoso en Japón también. Pero les recomiendo los cuentos de Horacio, son muy filosóficos, no son muy conocidos fuera de Brasil o de Japón, no me No, pregunten por qué son famosos en Japón, pero los son, sí, son, pero los busquen, son muy filosóficos. genial. A lo mejor Japón, por eso de la comunidad japonesa que hay hacia Brasil, ¿no? Sí, sí, tenemos muchos intercambios culturales con los japoneses. Acá en São Paulo es la colonia más grande de Japón, fuera de Japón. Y entonces hay mucha influencia, intrainfluencia entre los pueblos. Eso es.